Quedó todo. Ok, bien, vamos a avanzar. Hoy vamos a tener que usar las Biblias. Bueno, siempre las usamos. Yo siempre les pido que por favor las usen. Eh, para que ustedes sigan la lectura, ¿sí? Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estamos todavía en los primeros versículos de este capítulo, de esta enseñanza. Y estamos ante enseñanzas que son extraordinarias y que son transformadoras. ¿Sí? ¿En qué sentido estas enseñanzas son transformadoras? ¿O en qué sentido transforman o pueden transformar la vida o nuestra vida? En este sentido que les voy a explicar, a ver si lo explico de la forma correcta. A medida que ustedes y yo vamos apropiando, allí donde ustedes están sentados, cada tarde de cada sábado, ustedes escuchan una cantidad descomunal de información. ¿Sí? Ustedes escuchan demasiadas verdades, demasiadas enseñanzas, demasiados principios. Si ustedes se dieran a la tarea de llegar a casa entre semana, volver a escuchar la célula, la grabación, se van a dar cuenta de la cantidad de información, de verdades que ustedes reciben y pueden irlas transcribiendo, memorizando, etc. Y ustedes no saben lo que esto puede hacer si tan solo las apropiamos, si tomamos todas estas exhortaciones o todas estas enseñanzas que estamos recibiendo y nos aventuramos. ¿A qué me refiero con aventurarnos? ¿A qué me refiero con esta aventura? Me refiero a imitar la fe de estas personas de las cuales estamos escuchando. Estos pasajes o estas historias que estamos estudiando están puestas allí con un propósito. ¿Sí? Esto está puesto aquí con un propósito. Dios tiene un propósito muy claro, es invitarnos a ustedes y a mí a imitar la fe de estas personas. Estos ejemplos están allí no por sí, no es para contar una historia sencilla y que ustedes digan, wow, por la vida de María o la vida de Lázaro, qué milagro más extraordinario. No, no es para eso. Es para que imitemos su fe, es para que apropiemos las verdades que están detrás de estas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto? Porque en el momento en el que ustedes y yo apropiemos estas enseñanzas, adivinen qué va a pasar. Ustedes y yo vamos a empezar a experimentar, vamos a empezar a vivir las mismas experiencias que todos ellos vivieron. Y no estoy diciendo que vamos a ver levantarse a un hombre de entre los muertos, no. Cuando hablo de esto me refiero, vamos a ver en nuestra propia vida cómo Dios impulsa nuestra fe, como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con Marta y como lo hizo con María. Así es que son ejemplos a través de los cuales Dios nos plantea un reto. ¿Sí? Dios nos extiende una invitación, nos invita a entrar en esta aventura de imitar la fe de estas personas. Y quizás uno de los retos más impactantes, ¿se acuerdan al principio? Les dije que íbamos a ir dejando ya atrás, es como si uno se quedara así, y ya no quisiera soltarse de estas enseñanzas que hemos estudiado tanto tiempo. Una de ellas es la oración. Es uno de los retos más impactantes. Bueno, para quienes no lo saben, nos reunimos los domingos a través de Zoom a orar. Sí, creo que la mayoría sabe de qué estoy hablando. Y yo puedo escuchar, aún yo me puedo escuchar algunas veces con ciertas reservas de la forma en la que yo oro a Dios. Y me presento delante de Dios a través de las oraciones. A veces llego con cierta desconfianza o con cierta incredulidad. No le creo a Dios que pueda hacer un milagro. ¿Sí? Pero este capítulo 11 fue impactante en cuanto a este reto que recibimos de orar.
¿Por qué? Porque lo que Dios nos dijo, lo que aprendimos fue que Dios, a la hora en que ustedes elevan una petición al cielo, escuchen, a la hora en que oramos, suplicamos o clamamos, en ese momento Dios va a hacer todo lo que está a nuestro alcance para responder a las oraciones. Muchachos, Dios va a hacer todo lo que está a su alcance. ¿Sí? Y Él es el soberano del universo. Dios sigue gobernando sobre todas las circunstancias, aún sobre la misma adversidad. Nunca olviden eso. Dios tiene aún el control de las cosas que a nosotros no nos gustan. La adversidad, la enfermedad, un accidente, una quiebra económica, etc. Pero, repito, tenemos que ir dejando atrás cosas. Una de esas que vimos es este tema de la oración. Ok, cuesta trabajo separarnos de estas lecciones. Es por lo que les dije. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes están viviendo cosas y yo sé los retos que están enfrentando. Todos hemos pasado por ahí. Si no hemos pasado por ahí, un día vamos a pasar por ahí. Y mi preocupación principal al ver que todos están entrando a este tipo de circunstancias es que ustedes estén escuchando y escuchando y escuchando y solamente estén acumulando información. Eso es muy peligroso. ¿Sí? Y de verdad es peligroso. En un sentido espiritual estoy hablando. No es que va a caer un rayo del cielo. No, o se va a abrir la tierra. No es en ese sentido. Es peligroso, ¿por qué? Porque si ustedes están escuchando y solamente escuchando, pero no le están permitiendo a Dios alcanzar o cumplir o implementar en sus vidas lo que cada una de estas verdades persigue, entonces ustedes se van a perder estas lecciones. Pero si Dios logra implementar en sus vidas estas lecciones se convertirán en parte de sus vidas. Será parte de la estructura de sus vidas. Por ejemplo, mi oración. Mi oración cambió después del capítulo 11 de este Evangelio. ¿Sí? Nunca más voy a volver a ver la oración como antes la veía. Nunca más. ¿Sí? Entonces, si ustedes le permiten a Dios, si ustedes apropian todas estas verdades, Dios va a fortalecer su fe, va a ensanchar su fe, ustedes van a entrar en una nueva dimensión en cuanto a su relación con Dios. ¿Sí? Todas estas verdades van a producir vida al interior de sus vidas. Ustedes van a poder ver a Dios haciéndose real en sus vidas, si tan solo se lo permiten. Vuelvo y repito, ¿se acuerdan de este tema de la oración? Nos dimos cuenta, primero, ven que trato de irme, pero todavía sigo amarrado. ¿Por qué? Porque quiero terminar de fijar ahí en sus corazones y en sus mentes esta idea. O sea, si ya hoy no volvemos a hablar más de esto, que esto que va a quedar en el corazón quede grabado para siempre. ¿Qué fue lo que aprendimos? Se los voy a recordar. Lo primero que aprendimos es que Dios siempre escucha la oración. Eso fue lo primero que aprendimos. El hecho de que no hubo una respuesta inmediata a la petición de Marta y de María por la salud de Lázaro, eso no significa que Dios no escuchó. Eso no significa que Jesús no tomó nota. Sí tomó nota. Lo que pasa es que Él tenía contemplado muchos más aspectos. Era una respuesta mucho más amplia que la que María y Marta buscaban de simplemente la sanidad de su hermano. Dios contemplaba otras cosas. Entonces, el primer punto es que Dios siempre escucha la oración. El segundo es que Dios, a la hora en que escucha la oración, empieza a construir todo un plan de respuesta. La respuesta de Jesús a la petición de Marta y María no fue solamente la salud de Lázaro. Fue fortalecer la salud de Lázaro, la fe de Marta, la salud de Lázaro, la fe de los tres, la salud de Lázaro, fue ampliar el corazón, fue hacerlos mejores creyentes. Y allí es justamente donde nos encontramos, viendo
los resultados de todo lo que logró este maravilloso milagro en la vida de ellos. Entonces, Dios si escucha la oración y empieza a elaborar un proyecto de respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Este proyecto siempre va a contemplar más de un aspecto en sus vidas. Nunca olviden esto. No solamente Dios toma nota de la petición específica, no. Dios está viendo todos los aspectos de su vida, no solo aquello por lo que ustedes están orando. Él está viendo muchos más aspectos, así es que Él, como un arquitecto perfecto y maravilloso, ¿han visto estos arquitectos que hacen proyecciones de sus obras que son así maravillosas? Exactamente igual es Dios. Dios tiene proyecciones con nosotros, me refiero a proyectos, ¿sí? A planes. Dios tiene planes con nosotros y su proyecto de respuesta a aquella petición que hicimos tiene que ver con toda nuestra vida, no solamente con este detalle por el que estamos pidiendo, trabajo o salud o lo que quieran, ¿sí? Así es que hay oraciones que ustedes y yo hacemos que quizás van a tener una respuesta inmediata, otras tienen una respuesta o tendrán una respuesta más adelante, ¿sí? Pero debemos saber que en toda oración, y se supone que esto ya lo sabemos, ¿sí? Nada más lo estoy recordando. Cuando ustedes y yo nos presentamos delante de Dios a través de la oración, tenemos que entender algo. Este proyecto de respuesta de parte de Dios contempla, en primer lugar, su voluntad. ¿Sí? Esto parece difícil de explicar, pero en realidad no lo es. Es más difícil de ponerlo en práctica. Es muy fácil entenderlo, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes y yo empezamos a orar, lo primero que tenemos que tener presente es la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere es hacer su voluntad en nuestra vida. ¿Sí? Si ustedes tienen esto presente, las respuestas a sus oraciones vendrán muy rápido. Recuerden, tienen que tener siempre presente la voluntad de Dios. Cuando ustedes oran, espiritualmente hablando, abren sus ojos en un lugar, en la presencia de Dios, dice la Biblia, en donde solamente hay espacio para la voluntad de Dios. En este lugar, en su presencia, que es el lugar más secreto, más privado y más seguro que existe en el universo, la presencia de Dios, en ese lugar no hay espacio para dos voluntades, para mía y para la de Él. Así es que en ese lugar, para que Él pueda escuchar mi petición, esa petición tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? Es fundamental que ustedes y yo entendamos esto. Que cuando oremos, cuando pidamos, no sé, dirección, sabiduría, guía, provisión, todas las cosas que siempre le pedimos a Dios, que ustedes siempre tengan presente este elemento central. ¿Cuál? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes y yo ya vivimos años bajo nuestra voluntad, haciendo siempre lo que nosotros queríamos, ¿sí? Y créanme, no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me fue como un quebrado, haciendo yo mi voluntad, haciendo yo todas las cosas conforme a mi voluntad, ¿sí? Cuando ustedes y yo volvimos a nacer, cuando yo invité a Cristo al corazón, en ese instante, ese momento se convirtió en la más maravillosa de todas las oportunidades para empezar a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Ok, empezar a conocerla o empezar a descubrir la voluntad de Dios, dejar de hacer la mía y empezar a dejar que la de Él se hiciera en mi vida, ¿sí? Y en todas las peticiones de ahí en adelante siempre debemos tener presente este aspecto, este detalle. ¿Para qué? Para que el proyecto de respuesta, para que la petición que ustedes están haciendo, a la cual Dios está construyendo una respuesta, esta respuesta, este proyecto de respuesta, corra con libertad, ¿sí? A ver, lo voy a decir de otra forma.
Si yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, entonces para Dios va a ser muy sencillo guiar mi vida en la dirección de su voluntad. ¿Sí está claro? Ahora, no es nada más el aspecto de tener siempre presente la voluntad de Dios, sino recordar algo también. ¿Sí? Que fue lo último que recordamos y explicamos. Que todas las respuestas de Dios, las respuestas a nuestras oraciones, Dios las trae. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando todas las cosas trabajen para su gloria. Cuando todas las circunstancias, amigos, cuando todas las circunstancias puedan engrandecer delante de nuestros ojos a Dios, en ese momento las respuestas vienen. La gran respuesta vino a la vida de Lázaro, de Marta y María, cuando todas las circunstancias, todo, redundó para la gloria de Dios. ¿Sí está claro? Así es que estamos hablando de esta oración hecha por esta familia, pidiendo por la salud de este muchacho, y finalmente nos topamos con la respuesta, pero no es una respuesta cualquiera. Es la respuesta de las respuestas. La respuesta a aquella sencilla petición que hicieron Marta y María por la salud de su hermano fue llevada a una dimensión que ellos ni siquiera se lo imaginaban. ¿Sí está claro? ¿Cuál dimensión me refiero? Ver a su hermano levantándose de entre los muertos. Eso fue algo que María y Marta nunca se imaginaron. Ahora, esto confirmó algo. ¿Quiénes hicieron la petición? Las hermanas. Y esta respuesta a la resurrección de Lázaro fue una confirmación a quienes habían orado. Primero, cuando Lázaro se levanta de los muertos, ¿qué creen ustedes que pensaron quienes habían orado por esto? Les voy a decir, lo primero que pensaron es que ¿Dios escuchó o no escuchó? Dios escuchó la oración. Eso fue lo primero que ellas pudieron confirmar, que Dios había escuchado su oración. Y en segundo lugar, que el propósito de Dios no era debilitar la fe. ¿Se acuerdan que vimos que sus actitudes cambiaron? Se enojaron, se resintieron con Jesús porque Jesús no había respondido, porque Él no había asistido inmediatamente a sanar a su hermano. Se debilitó la fe, entraron en incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas pensaron que el hecho de que Él se hubiera retrasado en la respuesta era porque intentaba destruirlas o afectar su fe o debilitar su fe. No era debilitar su fe, era fortalecerla, era llevar su fe a un nivel o a una dimensión que la fe de ellos nunca había tenido, nunca había alcanzado. Ya se pueden imaginar lo que fue la vida de estas muchachas o de este muchacho después, una vez que ellos vieron este milagro y esta respuesta, ahora sí, en toda su expresión. ¿Cómo fue la vida de ellos? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y esto fue lo que aprendimos en el capítulo 11, este tema de la oración. Cuando ustedes y yo ya en el capítulo 12 empezamos a examinar el testimonio, en primer lugar de Lázaro, ¿se acuerdan quién es el que aparece primero en la escena? Lázaro. La cámara, les hablé de una cámara que se dedicó en los primeros versículos de este capítulo 12 a enfocarse en tres personajes. Primero fue Lázaro, luego fue Marta y luego fue María. ¿Sí? Así es que, cuando examinamos lo que ocurrió en la vida de Lázaro, quiero que se pongan a pensar en esto. Traten de pensar en esto porque no lo hicimos. ¿Qué harían ustedes si murieran y durante 4 días hubieran tenido la oportunidad de estar en la presencia de Dios? De estar hablando con Dios. 4 días fue lo que Lázaro estuvo muerto. Y tuvo 4 días en la presencia de Dios. Y en ese momento, ¿qué harían ustedes? Vuelvo y les pregunto, ¿qué harían ustedes si Dios les dijera, Gravin, vas de nuevo para el vecindario? Vas de nuevo para la tierra, vas de regreso. Yo le diría a Dios,
Yo creí que esas bromas tan pesadas eran solo en la tierra. A mí, ni a palos me mandas a la tierra de nuevo. Por favor, a cualquier otro lugar en el universo menos a la tierra. Como está hoy la tierra, ¿quién querría venir aquí? Nadie. En su sano juicio, nadie querría, después de estar 4 días en la presencia de Dios, volver a este lugar. Nadie. ¿Sí? Pero ¿qué harían? Yo le diría, Dios, a la tierra, no. En realidad, cuando Dios decide que Lázaro regrese a la tierra, no es para atormentarlo, como acabo de tratar de hacerles entender con esta broma. No es para eso. Cuando Dios decide que Lázaro regrese a la tierra, es porque Dios tiene un proyecto extraordinario con Lázaro. Es porque Dios sabe toda la plenitud y la satisfacción que va a sumar a la vida de este muchacho, regresándolo a la tierra, cumpliendo en la vida de Lázaro un plan extraordinario. Lázaro no se imagina lo que va a vivir después de que resucite. ¿Cuál es ese plan, Alex, que Dios tenía con Lázaro? Bueno, por si no se han dado cuenta, en la lectura que llevamos hasta ahora de este capítulo, el plan de Dios era uno solo con él: convertirlo en un ganador de almas. ¿Sí? Eso es lo que Él está haciendo en esta escena. En la escena que ya empezamos a leer y a describir, Lázaro se convirtió en alguien que está haciendo volver a Dios a muchas personas. El testimonio, no la noticia de que ese hombre que anda por allí se levantó de los muertos. No es eso lo que está impactando a los hombres. Es que Él, con su propia boca, está dando testimonio de la realidad de Dios. ¿Sí? Y muchas personas están invitando a Cristo a su corazón gracias al testimonio de Lázaro. Así es que Lázaro regresa a la tierra y ustedes ya se lo pueden imaginar. O sea, a ver, es que a veces necesitamos algo de ayuda para imaginarnos todos estos detalles. Les pregunto, ¿de qué creen ustedes que iba a hablar Lázaro después de esta experiencia de 4 días en la presencia de Dios? ¿De qué creen ustedes? ¿Del clima? ¿Del calor que hacía ahí en Betania? Obviamente que no. ¿Qué otra verdad? A ver, ¿de qué otra verdad más importante iba a compartir con todos los seres humanos este muchacho que fue llevado al cielo? ¿De qué otra verdad? De una sola: haber estado en contacto con Dios y haber podido confirmar que todo lo que él había creído era verdad. ¿Sí me explico? Él llegó a testificar, a hablar de Jesucristo a la tierra para dar testimonio de que todo lo que ese hombre había dicho era 100% verdad. Él dijo: yo soy Dios. Jesús dijo: yo soy Dios. Mi Padre y yo uno somos. Soy el único camino al cielo. Ninguno viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Todo lo que Él dijo en este momento de la resurrección de Lázaro, en este punto donde Él ha estado 4 días en la presencia de Dios, todo esto ahora tiene la dimensión correcta. La fe de Lázaro ha sido ampliada, fortalecida, se ha profundizado. Su relación con Dios ahora es completamente nueva. ¿Sí? Su fe ha sido impulsada hacia la obediencia y está dando testimonio a todas las personas con las que se topa. A todos les dice y les explica y les presenta la realidad de Dios. ¿Sí está claro? La verdadera resurrección. Repito, no que Él acaba de levantarse de los muertos. No estoy hablando de esto. Él no está dando testimonio de esto. No, Él está dando testimonio de la resurrección, pero en Él. Él volvió a nacer. Ya volvió a nacer. Él ya era un creyente. Solo que ahora está siendo impulsado. Su fe ha sido impulsada por este
evento, por este hecho en su vida, por el hecho de haber vuelto a nacer. Así es que no quiero dejar atrás este detalle sin que logremos entender las implicaciones espirituales que hay detrás de esto. Esta no es una historia, ¿a qué me refiero? A ver, esta no es una historia de un dolor familiar, ¿sí? No es la historia que, como conocemos muchísimas, de un hombre que se enfermó, de una persona que enfermó y murió, y vemos un dolor familiar, no, y ver cómo finalmente Dios cambió aquel dolor familiar en una alegría enorme familiar también. No, esta no es la enseñanza. Esta es una enseñanza que tiene que ver con nuestras vidas. Es una invitación a nosotros. Está aquí puesta para nuestra enseñanza, para que ustedes y yo podamos ser impulsados, alentados a vivir para Cristo, como lo está haciendo Lázaro en este mismo momento, o como aparece Lázaro en esta escena. ¿Sí está claro? Este es un momento trascendental en la vida de Lázaro. ¿Por qué? Porque este momento tenía como meta que él pudiera compartir la salvación con todas las personas con las cuales él se iba a cruzar en adelante. Dios planeó que toda esta experiencia lo convirtiera en un ganador de almas. Eso fue lo que Dios planeó. Así es que, habiendo visto a Dios y habiendo tenido la oportunidad de volver a la tierra, el único mensaje que podía estar en el corazón de este muchacho es el que ya leímos en los versículos que estamos examinando. Ok, bueno, avancemos. Vimos también el testimonio de Marta, ¿se acuerdan? Una creyente con enormes cualidades. Esta Marta era de verdad. Marta era de verdad, tenía una cualidad de diligencia, de cuidado, de atención, de servicio enorme, pero en una parte de su vida, estas cualidades Marta las usó para menospreciar a los demás. ¿Se acuerdan de esto? Ok, por si no se han dado cuenta, estoy tratando de recordarles quiénes eran ellos tres, antes de la muerte de Lázaro, y quiénes son ahora después de la muerte de Lázaro. Estoy tratando de explicar lo que Dios hizo en el corazón de ellos. Y estoy tratando de explicar qué es lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. ¿Sí está claro? Así es que estamos hablando de Marta. Vamos con Marta. Cuando ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios empieza, escuche porque esto es muy importante, Dios empieza a capacitarnos, a prepararnos, nos equipa para que podamos servirlo. Eso es lo que en este momento estamos haciendo. Cuando ustedes están allí sentados, escuchando, aprendiendo, apropiando o interiorizando todas estas enseñanzas, Dios los está capacitando, los está equipando para servirlo a Él de la forma correcta. Pero el peor error que podríamos cometer como personas que estamos siendo preparados es pensar que esto tiene que ver algo con nosotros. No tienen nada que ver con nosotros. ¿Sí? Todas estas capacidades, todas estas virtudes no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, algo tiene que ver con nuestras cualidades o nuestras habilidades. A ver, el hecho de que Dios nos haya sentado allí o nos haya puesto en este lugar no tiene nada que ver con que seamos hábiles o virtuosos en algo en nuestra vida. No tiene nada que ver con esto. Ustedes y yo no somos la razón por la cual Dios intervino en nuestras vidas. ¿Sí? Por la cual Dios nos está preparando o nos está equipando. No tiene nada que ver con algo bueno o con alguna virtud o con alguna cualidad que Él haya visto y haya dicho, wow, con esto yo puedo llevar y llegar a alcanzar a miles. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? Se llama gracia. ¿Han escuchado hablar de la gracia de Dios? Gracia, en realidad la palabra gracia, que significa gratis o gratuito, es una palabra que irá creciendo en nuestro corazón al ir avanzando en nuestra relación con Dios.
¿sí? Hay palabras que se van a ir en aumento. Hay palabras que ustedes van a ir cada vez dándole más forma al interior de sus corazones. Una de ellas es esta palabra gracia. Una de las palabras que siempre van a ir viendo cómo crece, cómo va en aumento. La palabra gracia. Delante de nuestro entendimiento, ustedes van a ir entendiendo, comprendiendo cada vez mejor el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Y esto es algo que nada tiene que ver con nosotros. Esto es algo de Dios, es gratis, está ahí disponible para el que la quiera. A ver, lo voy a decir de otra forma. La gracia no es algo que se merece, no es algo que se gana. Está disponible para el que la quiere. Yo solamente tengo que quererla, ¿sí? Es gratis. No hay nada en nosotros, no hay ningún aspecto en nuestra vida que motive a Dios a escogernos para hacer este trabajo de ganar las almas y hacer discípulos, o para entrar en esta maravillosa relación personal que ahora tenemos con Cristo. No hay nada, no hubo nada en nosotros. A ver, Alex, ¿podrías explicar esto mejor? Sí. Lo que intento decir es que Dios no hace acepción de personas. Dios amó a todos. Escuchen, Él los amó a todos y amó a todos los hombres por gracia. ¿Sí? A todos los hombres les presenta el Evangelio. No hay una sola persona en esta tierra que vaya a morir sin haber escuchado el plan de salvación, sin haber escuchado la voz de Dios llamando a la puerta de su corazón. No hay nadie. ¿Por qué? Porque es por gracia. Dios lo hace por gracia. A todos los hombres va a llegarle la oportunidad de escuchar acerca de la salvación, de cómo cambiar su destino eterno, ¿sí? Y además su vida sobre esta tierra. Y es por gracia. A todos les da la gracia y a todos, escuchen, a todos les da la gracia, porque es gratis, para que puedan convertirse. No hay unos que sí y otros que no. Este tema de la predestinación es una locura, eso no existe. Dios no determina quiénes se salvan y quiénes no, porque amó a todos. Y lo que hizo fue por todos. Fue un regalo y el hombre solamente tiene que aceptarlo. Solamente que algunos no lo quieren aceptar, lo rechazan. Rechazan esta gracia, rechazan este regalo. ¿Y cómo es que se echa mano de la gracia, Alex? Entonces, bueno, cuando ustedes escuchan que es gratis. En el momento en que alguien se entera por primera vez que este regalo del perdón, de la salvación, de la eternidad en el cielo, de una vida nueva, en el momento en que una persona se entera de esto y se entera de que es gratis, ese es el momento para echar mano de este regalo, porque es un regalo. Lo que pasa es que aún y cuando es un regalo, yo tengo que tomar la decisión de aceptarlo. ¿Sí? El cielo, como les he dicho, es un lugar enorme que Dios preparó para todos los hombres, pero a ese lugar no entra nadie en contra de su voluntad. ¿Oyeron? Todos los que entren al cielo entrarán porque quisieron ir al cielo. Y Dios les dio la oportunidad a todos los hombres. Es por gracia, es un regalo, ¿sí? Así es que, sin duda alguna, como les dije, habrá un momento en la vida de todos los hombres en el que todos vamos a llegar a comprender o a decir esto: bueno, ¿y qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Podría ser enorme y maravilloso lo que puedo ganar en vez de lo que puedo perder si le entrego mi vida a Cristo, ¿sí? Si lo invito a mi corazón. Además, es gratis, es un negocio redondo, aunque, repito, sí hay que tomar una decisión de entregarle nuestra vida, o la vida que tenemos, este desastre de vida que por lo menos yo hace 24 años tenía. En realidad, ustedes y yo hicimos un intercambio con Él. Quienes ya hemos invitado a Cristo al corazón, hicimos un intercambio. Yo le di el desastre de vida que me quedaba o que tenía a cambio de algo que Dios nos ofrece
gratuitamente y pone al alcance de todos los hombres la salvación. ¿Sí está claro? Así es que cuando vemos que así es, que no se requiere de ningún esfuerzo, que Él pone el perdón y la vida eterna a nuestro alcance, entonces, por gracia, tomamos la decisión. ¿Sí? Y de la misma manera, escuchen, de la misma manera, por gracia, empezamos a observar que Dios empieza a cambiar nuestra vida. Trato, a veces no lo logro, pero no me he desligado del tema. Estoy hablando de Marta y de todos los cambios que Jesús, Dios, operó en la vida de Marta después del milagro. Algo ocurrió en el corazón de Marta. Es hacia donde voy. Sí, pero primero tengo que explicar de dónde surgen todos estos cambios que aparecen en nuestra vida cuando Cristo entra al corazón. Todo es por gracia. La salvación es un regalo y todo lo que empezamos a manifestar bueno exterior a nosotros cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de relacionarnos con las personas, cambia toda la estructura moral de nuestra vida. Todas estas pasiones desordenadas y fuera de control, todo esto Dios lo pone bajo control cuando lo invitamos al corazón. Pero es por gracia, ¿sí? Es un regalo. Él empieza a producir sin relación alguna con nosotros. Dios no me preguntó a mí, Alex, ¿quieres que cambie esta área? No, Él simplemente entró y cuando yo me di cuenta, era nuevo en algunas áreas de mi vida. Otras han tomado más tiempo, han tomado un proceso, pero Él no lo consultó conmigo. ¿Sí? Y Él empieza a producir sobre todo un deseo de vivir para Él, de querer agradarlo, de querer servirlo. Y ese deseo lo produce Él. Y es eso lo que está ocurriendo en este momento. Estamos creciendo en la gracia. Estamos creciendo en este deseo de quererlo servir, de quererlo agradar. Así es que Dios nos va dando gracia a medida que nosotros vamos entendiendo que este tema no es un tema que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Y cuando yo entiendo que no tiene nada que ver conmigo, entonces, ¡qué vuelta di! Entonces, empiezo a entender algo. Empiezo a vivir, empiezo a actuar de tal forma que toda la gloria será para Él. A ver, pregunto, ¿de quién estábamos hablando? De Marta. ¿Sí? La actitud de Marta no le permitía a Dios manifestarse a través de su vida. La gloria de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice, corra la piedra, interviene Marta y dice, Señor, tiene 4 días ya de muerto, hiede ya, huele mal, esto va a ser una vergüenza, va a ser horrible, vamos a ver los gusanos saliendo, etc. A Marta se le olvidó que con quien estaba hablando era con Dios y que Dios sabía cuánto tenía ahí de muerto, etc. Dios sabía todo. Él no había perdido ningún detalle de vista. ¿Sí? Y Jesús la volvió a ver y le dijo, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios, verás mi realidad? Era necesario correr la piedra para que aquel milagro ocurriera. Si ella no corría la piedra, si no corría la piedra, entonces la gloria de Dios no iba a poder manifestarse. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, Dios nos capacita, Dios nos prepara para servirlo, pero el peor error que una persona puede cometer es pensar que esa capacidad o esa habilidad o esa virtud tiene algo que ver con él. No, es un regalo. Dios se la dio, proviene de Dios. Y cuando pensamos esto, entonces, adivinen qué, la relación con los demás. ¿Se acuerdan de la relación de Marta con su hermana? ¿Cómo terminó? Se enojaron. ¿Se acuerdan de cuál fue la relación de Marta con Jesús? Se disgustaron también. Ella se disgustó con él al ver que toda la carga la llevaba a ella. Ok, ya eso lo vimos.
Cuando ustedes y yo pensamos de esta forma, la relación con los semejantes es mala. ¿Sí? Es una relación arrogante, incómoda, es difícil. Pero cuando descubrimos que nada depende de nosotros, entonces nos podemos empezar a relacionar con el prójimo o con nuestro semejante como lo que son, semejantes, iguales a nosotros. ¿Sí? Y entonces vamos a poder empezar a disfrutar el trabajo de Dios en la vida de él, el trabajo de Dios en la vida de ella, el trabajo de Dios en mi vida. Voy a poder ya no juzgar o criticar o menospreciar a aquel que no tiene las cualidades o no sirve como yo sirvo. Vamos a poder empezar a orar por él para que Dios lo use como lo está haciendo conmigo. ¿Ven la diferencia? Ok, así es que este es el testimonio de Marta, una persona con una gran cualidad para servir, pero que en su momento lo usó para menospreciar a quienes no servían como lo hacía ella. ¿Sí? Cuando Dios trabajó en su corazón, ahora sí, cuando Dios fortalece su fe, aparece nuevamente sirviendo. La vemos sirviendo en la mesa, en casa de Simón el leproso. ¿Se acuerdan quién era la que servía? Marta. Pero ahora sirve sin reprocharle a nadie. Ahora sirve con una buena actitud, sin vanidad, sin arrogancia, sin que eso se convirtiera en una carga. Está disfrutando darse por los demás, servir a los demás. Todos los que tenemos, todos los que tenemos alguna oportunidad para servir a Dios de la forma en la que sea, a mí me tocó estar aquí, algunos de ustedes estarán detrás de una mesa o sentados en una mesa compartiendo los estudios, a otros allí sentados, etc. Todos vamos a tener la posibilidad de servir a Dios, pero todos los que tengan esa posibilidad tenemos que tener mucho cuidado para nunca pensar que ese servicio es una carga. No cometan el error de pensar que es una carga, que es algo impuesto, no, o que tiene que ver algo con ustedes, no. Todo lo que Dios nos da, la oportunidad, escuchen, esto tiene que quedar grabado en el corazón. ¿Sí? Espero que estén tomando notas. Todo lo que Dios nos da la oportunidad de hacer para Él, hágalo para su gloria. Para que Él sea el exaltado, o Él glorificado, o Él honrado. Y como dice la Biblia, viéndolo como un verdadero privilegio. ¿Sí? A ver, cuando ustedes sirven, Dios les está dando la oportunidad de trabajar para Él. Es como si en este momento, no sé si será un buen ejemplo. Es como si en este momento el presidente llamara a alguno de ustedes. Para mí es una persona por la que yo oro constantemente, oramos constantemente muchos, y lo tengo en una alta estima. Si a mí este hombre me llamara y me dijera: Alex, necesito que me ayudes con esto, para mí sería un privilegio servirlo. ¿Se imaginan con Dios? ¿Se imaginan? Cada vez que ustedes tienen la posibilidad de servir a Dios, ya sea desde acomodar las sillas, desde servir ahí al final, preparar los equipos, no sé, como quieran, hasta predicar la Biblia o enseñar la Biblia, o ganar un alma, regalar un tratado, hablarle de Jesús a alguien, esto es un verdadero privilegio, porque Dios nos está permitiendo trabajar en su campo. ¿Oyeron? Y sin duda alguna, esto recibirá recompensa, siempre y cuando yo no le robe la gloria. ¿Oyeron? Así de sencillo. Así es que hay muchas cosas que podríamos hacer en la vida, y Dios de manera maravillosa nos invita a trabajar para Él, a vivir para Él. Así es que cuando lo hagan, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo con todo el corazón, sin menospreciar a nadie. Ok, y finalmente llegamos al testimonio de María, de esta vida maravillosa y singular. ¿Sí? La semana anterior fue allí donde quedamos estudiando a María, y hoy vamos a tratar de terminar la enseñanza relacionada con esta mujer. Hay varias Marías en la Biblia. ¿Sí? Ustedes ya lo tienen que haber visto. Está María, la madre de Jesús,
Está María Magdalena, aquella mujer en la que de la cual Jesús echó fuera los demonios, se hizo todo aquel trabajo de transformar su vida de una manera maravillosa. Y está nuestra María, la hermana de Lázaro. Esas son las Marías más importantes de las que ustedes van a leer en los evangelios. Y esta María, nuestra María, tenía una cualidad maravillosa. Escuchen, y lástima que me faltó tanta gente hoy. Ella tenía una cualidad maravillosa. ¿Cuál? La que ustedes y yo deberíamos de tener cada vez que venimos a esta reunión. Ella tenía la cualidad, la disposición. Esta es una gracia dada por Dios. ¿Sí? Si yo no la tengo y soy consciente de que no lo tengo, se lo puedo pedir a Dios. María tenía la disposición, la voluntad para escuchar la palabra de Dios, y no solamente para escuchar con atención, sino para obedecerla, para seguirla. Esta era una cualidad excepcional en María, y esto hizo de María un testimonio singular, un testimonio extraordinario, tan extraordinario que Dios se aseguró de que su experiencia fuera plasmada en los evangelios. Su historia, quiero decir, su historia será contada para siempre, por todas las generaciones. ¿Sí? Gracias a esta cualidad que María tenía. Todos los creyentes de todos los tiempos tendrán, gracias a ella, este maravilloso ejemplo, esta ilustración, esta enseñanza, este ejemplo de la vida de ella, y la oportunidad, todos vamos a tener la oportunidad de poder imitar las decisiones que María tomó. ¿Cuáles? Aquellas que le permitieron a Dios trabajar con toda profundidad en su vida. María, en esta escena que ya vamos a leer, es más, sí, ya la vamos a leer. En esta escena, María está tomando una decisión. Esta decisión le va a permitir a Dios hacer maravillas con su vida. ¿Sí? Además de poder enseñarnos a nosotros una verdad maravillosa. Así es que vimos cuál era la característica fundamental de María. María sabe aprovechar las oportunidades. ¿Sí? No solamente escucha con atención y obedece la palabra de Dios, sino que además sabe aprovechar las oportunidades. Se los he dicho muchas veces. Cada vez que ustedes se sientan allí, es una oportunidad. ¿De qué tamaño, Alex? De un tamaño que ustedes y yo no alcanzamos a entender. ¿Oyeron? Es descomunal la oportunidad que ustedes tienen si se sientan ahí y escuchan con atención. Las dimensiones de esta oportunidad, ustedes y yo no las conocemos. Solamente Dios las sabe. Pero lo que sí tienen que saber es que son únicas, por eso se llaman oportunidades. Las oportunidades son únicas, y cuando las personas las aprovechan, a esa oportunidad que es única, se alegran. Todos hemos dicho, uy, qué oportunidad, y la logré aprovechar. ¿Nos alegramos o no? Todos nos alegramos cuando aprovechamos las oportunidades. ¿Por qué? Porque son verdaderas oportunidades. María había venido, ¿a qué me refiero? Ok, describo la escena para quienes no la han escuchado. María viene escuchando desde hace algunos días acerca de todos estos comentarios y todas estas conversaciones que venían hablando todo este grupo de personas que acaba de llegar hasta Betania. Me refiero a Jesús, sus discípulos y toda esta comitiva que los acompañaba. Todo este grupo acaba de salir desde Jericó hasta Betania. Betania estaba más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Era un viaje largo. Era un viaje que tomaba todo un día. ¿Sí? Ok. Esta comitiva viene hablando de algo. En ese largo camino desde Jericó hacia Jerusalén, ellos primero llegan a Betania. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que llegaron
Es más, sabemos que llegaron viernes. ¿Se acuerdan por qué sabemos que llegaron viernes? Por la fecha que se menciona en el primer versículo. Se los voy a leer. Ahí lo tienen, es el versículo 12:1. Dice, 6 días antes de la Pascua. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos leído, nada más lo estoy repasando. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Si ustedes cuentan 6 días antes de la Pascua, ya ahora sabemos que Jesús muere un miércoles, así es que 6 días antes da viernes. Así es que este viaje desde Jericó hasta Betania, pasando por Jerusalén, se hizo el día viernes. ¿Sí? Y esto es muy importante para saber exactamente la fecha en la que Jesús muere. Este versículo que yo acabo de citarles o de leer es clave para entender el día exacto en el que Jesús murió. ¿Sí? Esto ya lo había explicado, así es que no me voy a detener en esto. Otros pasajes, cuando ustedes leen, recuerden, los evangelios presentan historias paralelas a esta, es decir, la misma historia, solo que desde la perspectiva de otro de los apóstoles. Por ejemplo, esta misma historia, ustedes que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, ustedes la pueden leer en el Evangelio de Mateo, con la perspectiva de Mateo, y la pueden leer también en el Evangelio de Marcos, desde la perspectiva de Marcos. Si ustedes leen esto, todos estos pasajes, ustedes van a ver que el viaje desde Jericó hacia Betania o hacia Jerusalén se tuvo que haber llevado a cabo. Era un viaje largo, no era un viaje corto, y por esa razón no se podía llevar a cabo en un día de reposo. Esto también ya lo había explicado. Recuerden, los judíos no tenían permitido caminar más de 1 kilómetro en un día de reposo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Eso nos confirma que este viaje de Jericó a Jerusalén o a Betania no pudo haberse llevado a cabo el sábado, porque era día de reposo y era un viaje largo. Se tuvo que haber llevado a cabo viernes. ¿Sí está claro? Porque era un viaje largo. ¿Sí? Así es que en este largo viaje Jesús se detuvo varias veces a hablar con sus discípulos acerca de lo que representaría para él llegar a Jerusalén. ¿Sí está claro? Estoy tratando. Yo sé que ya se va a cumplir la hora. Nada más necesito unos minutos más de su atención, por favor. Repito, Jesús se detuvo en varias ocasiones a lo largo de este viaje para explicarle a sus discípulos qué representaba para él llegar a Jerusalén. ¿Sí? ¿Está claro? Tal como ya lo había anunciado muchas veces, la muerte de Jesús se iba a llevar a cabo en este viaje. Jesús moriría, este sería su último viaje, esta sería su última celebración de la Pascua. Él celebró 3 Pascuas en su ministerio público, ¿sí? Así es que él iba a morir en Jerusalén y además les dijo que moriría en manos de las autoridades judías. Todo esto se los dijo y se los dijo claramente. Así es que cuando ellos llegaron, todo este grupo de lo único que hablaba era acerca de este tema, de la muerte de Jesús en Jerusalén. Además, estaban otras cosas que estaban pasando. Por ejemplo, se estaba preparando la última cena. La cena en aquel lugar que la Biblia llama el aposento alto. De esto se estaba preparando. También se estaba llevando a cabo otra escena simultáneamente. ¿Cuál? La búsqueda de aquel famoso asno en el cual Jesús iba a montar para entrar como el Rey de Reyes a Jerusalén. ¿Sí? Ok, todo esto se estaba dando simultáneamente. Todos estos detalles estaban ocurriendo. Pero la conversación más importante era que Cristo venía a morir y iba a morir a manos de las autoridades. Así es que al escuchar todo esto, María, ¿qué creen ustedes que hizo? María se anticipa.
María, recuerden, una de las cualidades de María era que María sabía aprovechar las oportunidades. Así es que María se anticipa, o anticipándose al día siguiente, en casa de Simón el leproso, que se iba a llevar a cabo esta cena, María se anticipa, y escuchen lo que dice la Biblia. Versículos 2 y 3 son los que voy a leer. Dice así: y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume, o del perfume. Este pasaje revela una cantidad de detalles enormes, pero yo voy a parar aquí. Vamos a terminar aquí, porque esta es la parte más importante, y lamentablemente ya los veo cansados. Yo sé cuando ya perdí la atención de las personas. Así es que vamos a dejarlo aquí, y vamos a dejar esta parte para la siguiente semana, si Dios quiere, y vamos a terminar la reunión dando gracias a Dios. Sí, así es que les voy a pedir que cierren sus ojos, y vamos a terminar la reunión dando gracias a Dios. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo. No puedo evitar decirlo, siempre que tengo la oportunidad de poder compartir todas estas verdades, me parece una aventura maravillosa. Y es extraordinario recorrer cada pasaje de estos y encontrarnos con todas estas verdades tan extraordinarias. Verdades que de paso pueden cambiar nuestras vidas si nosotros lo queremos. Ha sido maravilloso caminar de la mano de esta familia, la familia de Lázaro, sus hermanas. Ha sido maravilloso ser testigos en primera fila de todo lo que tú hiciste en sus vidas. Es más, todavía hoy estamos viendo el impacto que produjo aquel maravilloso milagro, ese maravilloso prodigio en la vida de Lázaro. Esta respuesta tan extraordinaria que tú trajiste a la vida de esta familia. Hoy todavía podemos ver lo que tú hiciste en sus corazones. Hoy estamos viendo a un Lázaro nuevo, a una Marta completamente nueva y transformada, y a una María impulsada, como vamos a ver, a entregar por completo su vida, a consagrar por completo su vida, a entregarte sin reservas su vida a ti. No como nosotros hacemos, no como todos estos altos y bajos que muchas veces ocurren en nuestra vida en relación contigo. A veces te seguimos, a veces estamos dispuestos a dar nuestras vidas, a veces estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, todo por agradarte. Y otras veces tomamos decisiones tan equivocadas y nos sorprendemos, nos descubrimos en rebeldías tan increíbles que no pareciera que quisiéramos agradarte. Así es que gracias por darnos la oportunidad de ir allí en medio de todas estas personas que caminaban con Jesús, camino a Betania, que están siendo testigos de lo que tú eres. Porque todas estas cosas tú las permitiste para que todos ellos, todos los que estaban presentes, todos los que vinieron a dar el sentido pésame a esta familia, todos ellos creyeran que tú eras Dios, que tú eras el Cristo, que tú eras el Salvador de los hombres, y muchos de ellos lo hicieron. Pero también hubo muchos que te rechazaron. Gracias por estas lecciones maravillosas. Solamente quiero pedirte que prepares nuestro corazón para la próxima semana.
y tú puedas seguir escribiendo en cada uno estas verdades, pero sobre todo que estas verdades puedan cambiar nuestra vida. Por favor, te pedimos estas cosas como siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, creo que algunos trajeron algunas cositas para poder compartir, así es que los que quieran quedarse, tomarse un café y compartir un rato, comerse algo, lo pueden hacer. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, a la misma hora. Gavin, ¿puedes